Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia, asignatura biología, con la profesora Karelin Paucat-Paniwara. En primer lugar vamos a definir qué es la ecología. ¿Sí? La ecología tiene como términos oicos, que significa casa, logos, tratado, estudio. La ecología básicamente va a estudiar la interacción que hay entre los organismos, que son los seres vivos, y su medio ambiente, sustancias químicas y factores físicos de su medio. ¿Sí? La interacción entonces entre los seres vivos y su medio ambiente, ¿cierto? Ahora, el padre de la ecología viene a ser Ernest Haeckel, ¿sí? Terminología de ecología. Hábitat. El hábitat es el entorno o tipo, el lugar donde va a vivir el ser vivo. Prácticamente vendría a ser el domicilio donde vive la especie, ¿cierto? Ahora, existen varios tipos de hábitat. Tenemos a las praderas, bosque, desierto, montaña, sabana, región polar, pastizales y arrecifes. Nicho ecológico. El nicho ecológico es la función que una especie desempeña en un ecosistema. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El hábitat era el domicilio de la especie, ¿cierto? Entonces el nicho sería su profesión. Por lo tanto, el nicho ecológico es el papel que juega dicha especie en un ecosistema, ¿no? Ahora, en una biocenosis o comunidad, cada especie ocupa su nicho, es decir, poseen adaptaciones que garantizan su supervivencia, evitando en la medida de lo posible la competencia y su posible exclusión. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice: los renacuajos son herbívoros, las ranas son carnívoras, ¿no? Una misma especie puede ocupar nichos ecológicos diferentes en distintos momentos de su ciclo vital, ¿cierto? Porque el renacuajo fue herbívoro, ¿cierto? Cuando era más joven, ¿no? Y luego, cuando ya pasó a la fase adulta, carnívoro, ¿no? Entonces son de la misma especie, pero tienen diferentes nichos ecológicos, ¿no? Ahora, las cebras comen los tallos, ¿no? Los ñus comen las hojas y vainas de los frutos, ¿no? El nicho ecológico es diferente, ¿cierto? En cada especie, ellos comen los tallos y ellos comen las vainas y los frutos. No hay competencia, ¿no? Dice, es muy difícil que el nicho ecológico de una especie coincida exactamente con la otra, ¿no? Ciertas diferencias van a evitar que haya una competencia entre ellos, ¿no? Ahora, ¿quién rompe el nicho ecológico? Pues es el ser humano, ¿no? Muchas veces rompemos este nicho ecológico y causamos la extinción del animal. Población. Organismos de una misma especie. Por ejemplo, aquí tenemos a un grupo de perros, se le llama jauría, ¿cierto? Al grupo de peces le vamos a llamar cardumen y al grupo de ovejas le vamos a llamar rebaño, ¿cierto? Comunidad. La comunidad viene a ser el conjunto de organismos de diferentes especies. ¿Ven? Aquí en la imagen tenemos varias especies diferentes, ¿cierto? Tenemos perros, caballos, aves, ¿no? Entonces es un conjunto de organismos de diferentes especies, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la importancia de la ecología. Va a estudiar las leyes que rigen los ecosistemas, dice, predice los impactos que puedan tener las actividades humanas sobre el medio ambiente, ¿no? Permite tener un control adecuado sobre las actividades humanas y planear soluciones a los problemas ambientales, ¿cierto? El impacto ambiental que provocan las grandes empresas,
¿cierto? Empresas mineras, empresas industriales, ¿cierto? Que no controlan la explotación de un recurso. Ahora, al no controlar esta explotación de este recurso, provocan contaminación ambiental, tanto al suelo, al aire, ¿cierto? Y al suelo, al agua, ¿no? Entonces, el ser humano tiene que saber controlar los recursos que le va a brindar la naturaleza, ¿no? Ahora, el ecosistema. El ecosistema va a ser la interacción entre dos componentes, ¿sí? El biotopo y la biocenosis. El biotopo viene a ser el lugar, ¿no? Donde vive el ser vivo, ¿no? Que sería la biocenosis. El biotopo es el lugar, ¿sí? El lugar, ¿sí? Y la biocenosis son los seres vivos. Entonces el ecosistema es la relación entre el biotopo y biocenosis, ¿cierto? En el biotopo, ¿qué factores podemos encontrar? Energía solar, viento, tierra, lluvia, piedras, ¿no? Biocenosis, todos los seres vivos, ¿cierto? Hemos dicho que el ecosistema está formado por un factor abiótico, ¿cierto? Y el factor biótico. Ahora, el factor biótico, ¿no? Corresponde al componente inerte, ¿no? Del ecosistema, también conocido con el nombre de biotopo, ¿cierto? Y se define como aquellos factores presentes en el medio ambiente y que influyen sobre las funciones de los seres vivos, ¿cierto? El primer factor abiótico es la litosfera, ¿cierto? La litosfera va a estar estudiado por una ciencia que se llama edafología, ¿ya? Que en griego edafos significa suelos y logía estudio, entonces estudio de los suelos, ¿cierto? Es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas, el entorno, ¿no? Que le rodea. Ahora, el suelo va a ser una mezcla de minerales, de materia orgánica, bacterias, ¿no? Agua, aire. Se forma por la acción de la temperatura, el viento, ¿no? Los animales y las plantas sobre las rocas. Estos factores van a descomponer, ¿cierto? a las rocas en partículas mucho más finas, ¿no? Y así van a formar el suelo, ¿cierto? Ahora, conforme se van desarrollando la formación del suelo, aparecen en él unas capas horizontales con color, composición y estructura diferentes, ¿no? Que se va a llamar horizontes, ¿no? Tenemos 5 horizontes, ¿no? Horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte D, ¿cierto? En el suelo maduro bien desarrollado se distinguen, ¿no? Las diferentes horizontes. Ahora, el horizonte O, ¿no? El horizonte O es la más superficial, ¿cierto? Es rica en materia orgánica por contener, ¿no? Microorganismos. Ahora, el horizonte A se llama también acumulación o subsuelo, ¿no? Aquí se van a acumular también la arcilla, ¿no? Que proviene del arrastre de la capa superior, ¿cierto? Ahora, el horizonte B. El horizonte B contiene material como resultado de la meteorización, ¿cierto? El horizonte C va a tener presencia de fragmentos de
roca, ¿no? Y el horizonte D se suele llamar roca madre, ¿no? Va a corresponder a la última capa del suelo y está formada por rocas sin alteración física ni química, ¿cierto? Aquí está presente la roca madre intacta. Otro de los factores abióticos viene a ser la hidrosfera, ¿sí? Que viene a ser el ambiente hidroacuático, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la importancia? La importancia, uno, los cuerpos de agua almacenan calor, ¿cierto? Ahora, su evaporación no va a originar la humedad atmosférica. 3, va a determinar la distribución de las plantas y por lo tanto todos los seres vivos. Tenemos diferentes tipos de plantas, las plantas hidrofilias, plantas mesófilas, plantas higrófilas, plantas xerófilas, ¿cierto? Ahora, las plantas hidrofilias o plantas acuáticas son plantas que están adaptadas, ¿cierto?, a los medios muy húmedos o acuáticos, tales como lagos, estanques, ¿cierto? Aquí tenemos presente a una planta que se llama lirio de agua. Ahora, las plantas mesófilas, la mayoría de estas plantas viven en la tierra, ¿cierto? Estas plantas viven en lugares húmedos como las plantas frutales. Ahora, las plantas higrófilas requieren suelos con mucha humedad, ¿cierto? Aquí tenemos presente al plátano, ¿no?, a los helechos. Las plantas xerófilas van a estar adaptadas a suelos con poca humedad, como ambientes del desierto que son cálidos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener presente a los cactus, ¿no?, a la tuna, ¿no?, como en la imagen. Ahora, el ambiente marino va a estar dividido, ¿no? A esta división se le va a llamar zonación, porque son zonas, ¿sí? Tenemos a la zona fótica y a la zona afótica. La zona fótica es aquella en la que penetra la luz del sol, ¿no? Es aquella donde penetra la luz del sol, ¿sí? La iluminación. Va desde la superficie hasta los 200 metros. Ahora, la zona fótica, en tanto, corresponde donde llega muy poca luz del sol, ¿no? Y va de los 200 metros a más, ¿sí? Ahora, en la zona fótica, aquí se encuentra la mayor parte de los peces, ¿no?, medusas, pulpos, ¿no?, algas, ¿cierto? Y en la zona fótica vamos a encontrar especies como el pez dragón, ¿cierto?, que tiene un aspecto tenebroso, ¿no? Vamos a encontrar al peje sapo, espinoso, ¿no? Otro factor muy importante es la luz. La luz va a jugar un papel esencial en las plantas y en los animales, ¿ya? En las plantas se le va a llamar a este proceso fotoperiodicidad y en los animales el ciclo circadiano, ¿sí? La fotoperiodicidad, como su nombre lo dice, fotoluz, periodicidad, ¿no?, periodo de la luz en las plantas. Ahora, fotoperiodicidad va a ser una reacción fisiológica que van a presentar las plantas. Dicha reacción se debe a la relación de la duración entre el día y la noche, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que ocurre el fotoperiodismo en las plantas? Esto ocurre a través de una proteína, ¿sí?, llamada criptocromo o fitocromo, que es una proteína que va a ser muy sensible a la luz y que está presente en muchas plantas con flores, ¿no?, que son las angiospermas, ¿cierto? Esto va a permitir a las plantas detectar la relación de duración entre el día y la noche, que es lo que se conoce como fotoperiodo. Ahora, la clasificación de las plantas en relación al fotoperiodismo se realiza en días largos, ¿no?, días largos y días cortos, ¿no?
plantas de día corto. Las plantas de día corto son plantas que necesitan que, si es día corto, entonces son plantas que necesitan más horas de oscuridad, ¿cierto? Más horas de oscuridad cada 24 horas para poder inducir su floración, ¿cierto? Necesitan más horas de oscuridad para poder inducir su floración, ¿cierto? Ahora, las plantas de día largo. Las plantas de día largo son plantas que requieren apenas unas horas, ¿no? Apenas unas horas de oscuridad para poder inducir su floración. ¿Ven el cuadrito? ¿Cierto? Apenas dura solamente apenas unas horas para poder inducir su floración, ¿no? A esto se le conoce como plantas de día largo. Está basándose, ¿cierto?, en las horas básicamente de la noche, que es lo que manda. El ciclo circadiano. El ciclo circadiano prácticamente viene a ser tu reloj interno, ¿no? Tu cuerpo sabe en qué momento dormir y en qué momento despertar, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una glándula pineal la que regula, ¿no?, tu sueño, tu vigilia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando duermes, cuando estás a punto de dormir, se segrega una sustancia llamada melatonina, la cual va a hacer que tú puedas dormir. Ahora, cuando tú despiertas, también va a segregar una sustancia llamada cortisol, ¿no? Cuando despiertas en las mañanas se segrega esta sustancia y durante el día se va disminuyendo, ¿cierto?, la concentración del cortisol hasta que llega la melatonina, ¿no?, en la noche. Ahora, hay personas que tienen problemas para poder dormir, entonces se compran las pastillas, ¿cierto? Estas pastillas tienen altas concentraciones de melatonina, ¿no?, las cuales les van a ayudar para poder dormir. El otro factor viene a ser la temperatura, ¿sí? La temperatura va a permitir el óptimo desarrollo de los organismos. Tenemos dos tipos de organismos, los homeotermos o endodermos, poiquilotermos o ectodermos, ¿sí? Los homeotermos utilizan calor generado internamente para mantener su temperatura corporal, ¿no? Son independientes, la temperatura que ellos generan es independiente al medio ambiente, ¿no? Ahora, los ectodermos dependen principalmente de fuentes de calor externas, ¿no? Y su temperatura corporal va a cambiar con la temperatura de su medio ambiente. El último factor abiótico viene a ser la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera viene a ser una capa gaseosa que va a envolver a la litosfera y a la hidrosfera, ¿cierto? Ahora, ¿qué gases tenemos? El nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, otros gases, ¿cierto? ¿Cuánto de porcentaje de nitrógeno se encuentra en la atmósfera? Un 78%, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia? La importancia de este gas es que puede formar proteínas, ¿cierto? Es el gas más abundante de la atmósfera, ¿no? El segundo tenemos al oxígeno a un 21%, ¿cierto? Este va a poder que los seres vivos puedan realizar la respiración, ¿no? Es el elemento principal en la respiración, ¿no? Es el gas más importante de la atmósfera, ¿cierto? Porque va a permitir el desarrollo de todos los seres vivos. Ahora, el dióxido de carbono, de porcentaje 0,03, ¿no? Hace posible la fotosíntesis, ¿cierto? Tú sabes que en la fotosíntesis este proceso va a requerir dióxido de carbono, ¿no? Y influye en el calentamiento global. Es decir, si es que hay demasiada concentración de este dióxido de carbono, pues va a provocar que la tierra se caliente, ¿no? Ahora,
Otro de los gases es el vapor de agua, ¿cierto? ¿En cuánto de porcentaje está? A 1%, ¿no? Este va a permitir la humedad atmosférica, ¿no? Otros gases, ¿no? Que están a 1%, ¿no? Como los gases nobles, que en altas concentraciones pueden ser, nos pueden causar daños, ¿no? Son gases tóxicos, pero en menores proporciones son buenos, ¿cierto? Le dan al aire la densidad, ¿no? Y las características particulares, ¿no? Del aire. Bueno, niños, eso sería todo por hoy. Cuídense.